¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Darío Celis, los saludo con mucho gusto y saludo también a María Elena Vega. ¿Cómo estás, María Elena? Muy bien, muchas gracias, Darío, muy buenas noches. Muy buenas noches y comenzamos. El gobierno de Estados Unidos publicó una lista de 1.300 productos chinos a los que impondrá arancel por un valor de $50.000 millones que van desde químicos hasta maquinaria industrial. Donald Trump espera lograr una victoria rápida para el Tratado de Libre Comercio, apuntando a un pacto provisional tan pronto como la próxima semana en Perú. Para el gobierno federal, la construcción del nuevo aeropuerto no se detendrá por ningún motivo, sigue adelante sin cambios y no está a debate, señalaron los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Turismo. La venta de automóviles nuevos cayó 10.8% en el primer trimestre del año, pasó a 337.229 unidades, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices, la AMDA. La confianza que los empresarios tienen en la situación económica de México y sus negocios acumula más de 3 años consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos. El sector de la vivienda ha pasado por diferentes vaivenes. ¿Cómo nos encontramos hoy día? Veamos lo que le preparamos. La vivienda es uno de los sectores pilares de la economía, al ser generadora de alrededor del 2.4% del Producto Interno Bruto. De acuerdo con proyecciones recientes, se calcula que para el año 2030, al menos 75% de nuestra población habitará en ciudades y sus zonas metropolitanas. De ahí que se requiere de nuevas viviendas, con suelo apto a infraestructura y servicios básicos para la población. En nuestro país, esta situación se reflejará con mayor fuerza en la población, que fluctúa entre los 20 y los 59 años de edad, lo que llevará a una profunda transformación de nuestra pirámide poblacional, ya que la demanda de vivienda superará en 300% el crecimiento demográfico. Según cifras de INEGI y Canadevi, en 2017 la industria generó un estimado de 1.300.000 empleos en diferentes niveles, por lo cual el reto para instituciones de vivienda, desarrolladores y gobiernos es tan grande como la magnitud del fenómeno mismo. La vivienda es un rubro fundamental para el desarrollo económico del país. Vamos a platicar esta noche con Carlos Medina. Él es presidente de la Canadevi, la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda. Bienvenido, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Darío. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, nos da mucho gusto poder estar con ustedes. Carlos, el sector es fundamental, es una actividad transversal que funge como un termómetro muy fiel del desempeño de la economía. En este momento, ¿cuál es el estado que guarda el sector vivienda, el desarrollo de la vivienda en el país? Es muy correcta tu apreciación. El tema de la vivienda a nivel país, somos la segunda industria en crecimiento atrás de la automotriz. Movemos alrededor de 3 millones de empleos entre directos e indirectos. Generamos una inversión de 450.000 millones de pesos al año. Estamos alrededor de entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto. Hoy que ya se puede medir la vivienda separada de la construcción en general como tema. Es un motor muy importante que ha venido creciendo, que ha pasado por momentos a veces complejos en temas, pero que hoy tenemos una vivienda que va creciendo, una vivienda dividida en 3 sectores, el sector social, el sector medio, el sector residencial, cuyos sectores medio residencial tienen un crecimiento importante, y el sector social, que es con el que trabajamos muy de la mano también con los sectores gobierno para poder impulsarlo y poder llegar a cada vez más mexicanos. Oye, Carlos, pero el sector vivienda ha pasado por muchas transformaciones, algunas crisis de grandes empresas de vivienda, hoy les han pasado reformas y demás. ¿En qué momento, cuál es la situación actual en materia de regulación, en materia de empresas? ¿Ya hubo una estabilidad? Mira, hoy tenemos un sector mucho más diversificado. Nuestra Cámara agremia prácticamente a 1.000 desarrolladores en 34 delegaciones y hoy vemos un sector mucho más diversificado y eso hace que sea más sano y saludable. Eso hace que podamos entre más atender la demanda, una demanda que es muy fuerte. Tenemos un sector de vivienda que presenta un rezago de alrededor de 9 millones de viviendas. De esos 9 millones de viviendas se van sumando a año 650.000 nuevas familias, que cuando menos la mitad necesitan una vivienda nueva. También tenemos que dentro de estas 9 millones de viviendas
5.3 millones de las mismas son para no afiliados, gente que todavía no tiene ni un Fonavit o un Foviste y que tenemos que crear nuevos instrumentos. Hoy el sector vivienda es un sector muy fuerte, es un sector que habla del mercado interno y ante un mercado externo que vemos con ciertas complicaciones, es importante seguir apoyando al mercado interno. ¿La vivienda desocupada, la vivienda abandonada, se ha ido disminuyendo? Es correcto, han habido grandes esfuerzos para ir subsanando estos temas. Han habido en el tema de Infonavit un tema de subastas de toda la vivienda que no se ha ocupado para poderla volver a poner en el mercado de manera exitosa. Y hoy creemos que ha crecido el tema de la vivienda también, de la vivienda pues, usada que se vuelve a poner en el mercado. Pero hoy en el país se demandan alrededor de 1 millón de viviendas al año. Formalmente estamos edificando alrededor de 500,000. Es decir, hay 500,000 viviendas que todavía se hacen en asentamientos irregulares o de forma no ordenada. Y es por eso que tenemos un reto a futuro para poder hacer este millón de viviendas anuales de manera ordenada y es con lo que venimos trabajando. Y hablabas de la regulación. Cada año se van incrementando estos temas de regulación, de sustentabilidad. Nosotros hablamos mucho de ir simplificando los esquemas, pero siempre cuidando el tema de hacer mejores desarrollos, hacer desarrollos más compactos, ciudades más sustentables, ciudades en donde la gente no tenga que pagar más por su transporte que por su hipoteca, apoyando así a la economía. Y también el tema de las ecotecnologías que hoy van utilizando tanto los desarrollos como las viviendas, que son de carácter obligatorio en esquemas para poder obtener un subsidio, ha apoyado a que la gente pueda tener hoy unas mejores viviendas y viviendas también que tengan un ahorro energético importante. Haciendo un balance de este sexenio que prácticamente está terminando, Carlos, ¿cuál sería, digamos, la conclusión en materia de desarrollo de nueva vivienda? Cuando empezó el gobierno del presidente Peña Nieto se modificó radicalmente el esquema de desarrollo de casas en México. Hemos visto también que instituciones como el Infonavit han tenido un papel protagónico en ensanchar la posibilidad de que un derechohabiente acceda a una casa elevándoles el techo del financiamiento. Todos estos elementos, ¿cómo han jugado? ¿Han jugado a favor? ¿Se han construido más casas? ¿Hay más mexicanos con un hogar, con un techo? Sí, fíjate, desde el principio se abocó mucho por el tema de la calidad. Primero antes de la cantidad, pero hoy cuando menos hay que tener estas dos rutas de tener calidad y cantidad de vivienda, que es lo que hoy demanda y hoy necesita nuestro país. La SEDATU se crea a raíz de una propuesta que hicimos nosotros al equipo de transición, porque antes los esfuerzos pues no estaban alineados. Estaban los organismos de vivienda, la Comisión Nacional de Vivienda, el Infonavit, el Foviste, la Sociedad Hipotecaria Federal, pero no había un eje rector al cual dirigirse para que todo pudiera caminar en el mismo sentido. Con la creación de la SEDATU esto se da y ya se tiene unas mesas transversales, y lo comentaban, es un tema muy transversal en el que podamos tener las mismas reglas para instituciones como el Infonavit o como el Foviste en temas sustentables para que las viviendas cumplan con los mismos requisitos. En esto hemos tenido un crecimiento en el crecimiento de las ciudades más sustentables y compactas. Con el inicio de esta administración también se tomó el tema de los polígonos de contención, áreas en donde se determina que debe de haber la vivienda y la que se apoya con un subsidio para que no se expanda pues, de una manera en la que no pueda ser fácil dotarla de servicios. Esto ha ido caminando. Hoy lo que nosotros hemos solicitado es una actualización de estos polígonos, dado que las ciudades son entes vivos y entes que van creciendo económicamente y que estos se vayan aplicando con los programas de desarrollo urbano de cada municipio para poder tener pues, ciudades económicamente viables, sustentables y que tengan un crecimiento ordenado, que es lo que creo que todos buscamos. Carlos, con este cambio de gobierno, con estas nuevas reglas que se están viendo, el sector de la vivienda buscaría nuevos parámetros, también buscaría hacer una carta como lo está haciendo Concamín, están integrados dentro, por supuesto, dentro de Concamín, algo que requiera la vivienda para seguir avanzando y dejar esos huecos atrás como la vivienda en terrenos que no se deben de construir, vivienda nueva que se cae porque está mal edificada. O sea, todas estas irregularidades que vemos en el sector de la vivienda, ¿se podrían o están ustedes como gremio formal haciendo algo para eliminar esto?
Qué buena pregunta y qué mejor tiempo. Hoy estamos preparando, o hemos prácticamente ya terminado en la Cámara, un documento estratégico para presentarle y que ya hemos empezado a presentarle a los candidatos. Nosotros estamos claros que el próximo presidente de México, sea quien fuere... ¿De qué se trata este documento? Es un documento estratégico en el que ponemos la situación de la vivienda, lo que impacta, los números que hoy estamos platicando, lo que genera en empleo y en economía, pero sobre todo los retos que tiene a futuro. Porque vamos a vivir durante los próximos 10 a 15 años una época de un bono demográfico muy importante. Como nunca antes vamos a necesitar más vivienda en el país y tenemos que estar preparados para esto. Estamos hablando de un documento en el que presentan 6 ejes estratégicos de lo que se debe de hacer para poder estar preparados, y no solamente en el próximo sexenio, sino en los subsecuentes, para estar preparados a tener herramientas suficientes y necesarias para atender esta demanda. Hablamos de vivienda para todos, cómo poder potencializar y mejorar el tema de hacer vivienda, pero hacer vivienda para los mexicanos que hoy no estamos alcanzando. Calidad de la vivienda, y para esto especificar lo que significa una vivienda digna, que en un país tan amplio como México, que tiene características climatológicas diferentes, puede ser diferente a lo que necesiten de una zona a otra. También el mejorar las instituciones, irlas perfeccionando, las instituciones de vivienda, que se ha avanzado, pero que se puede todavía mejorar mucho más. Siempre se puede mejorar más, no hay una verdad absoluta de lo que se necesita, y por eso tenemos que seguir investigando y trabajando para mejorar los esquemas de vivienda. También lo que nos corresponde a nosotros como sector creador y de la oferta de vivienda, irnos profesionalizando para poder alcanzar cada vez mejores desarrollos, porque nosotros coadyuvamos en el crecimiento de las ciudades. Y como último punto, la cadena de valor, el cuidado de todo lo que genera esta vivienda, los insumos, la tierra, todo lo que representa el poder tener vivienda apta para la gente que hoy menos tiene, que es más del 60% de los mexicanos. Pues interesante y vaya reto el que tiene el sector viviendero en México. Carlos Medina, presidente nacional de Canadé, un gusto que nos hayas acompañado esta noche. Muchas gracias. Les deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias, estamos puestos para seguir platicando. Creo que vienen temas importantes en este sector de la vivienda. Desde luego estaremos pendientes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches, Darío. Buenas noches a usted. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos el próximo miércoles 22:15 horas por ADN 40 Índice Económico. Hasta entonces.